Capítulo 41. Audrey y su sushi. Tras servirse el café y volver a la armería para coger la gruesa pila de materiales históricos y transcripciones explicativas del viejo Neil, Klein siguió la pared de luces hasta la escalera que conducía a la compañía de seguridad Blackthorn. Sus pasos resonaron en el sótano sellado y tranquilo. Tras abandonar la escalera de caracol, Klein empujó la puerta e identificó su orientación antes de dirigirse al segundo despacho situado frente a él. Después de familiarizarse durante 2 días, tuvo una comprensión general del diseño de Blackthorn Security Company. La entrada llevaba a los visitantes a una enorme sala de recepción con sofás y mesas. A través de la partición, había una región interior. A la izquierda del pasillo había 3 habitaciones. De lo más cercano a lo más lejano, estaban la sala de cuentas de la señora Oriana, una sala de descanso con algunos sofás cama y la escalera que conducía bajo tierra. A la derecha había 3 habitaciones. De la más cercana a la más lejana estaba la oficina del capitán Dunn Smith, una oficina de personal civil con una máquina de escribir y la sala de entretenimiento para miembros formales del equipo Nighthawks. Klein había visto antes a Leonard Mitchell jugando a las cartas con otros 2 compañeros en la sala de ocio. Supuso que estaban jugando a luchar contra el terrateniente. Por supuesto, el emperador Rochelle ya le había dado un nuevo nombre: lucha contra el mal. Sin embargo, la forma en que se jugaba era idéntica a la que Klein conocía. Brett tenía derecho a un día de sueño después de un turno de noche. Rosan estaba en la recepción. El conductor de carruajes que se encargaba de adquirir artículos de primera necesidad y recoger provisiones, Cesare Francis, estaba fuera, como de costumbre. Cuando Klein abrió la puerta del despacho del personal civil, los 3 escritorios del interior estaban vacíos. Solo la máquina de escribir permanecía en silencio. Máquina de escribir modelo 1346 de Ackerson Company. Klein, que había visto objetos similares en el despacho de su mentor y en casa de Welch, murmuró. Le pareció que los complicados mecanismos de su interior estaban llenos de la belleza de la maquinaria. Caminó hacia el escritorio con la máquina de escribir. Después de prepararse, intentó escribir algo en el aire. Al principio, solía convertir instintivamente el idioma local al chino pinyin. Solo cuando se familiarizaba con él, digería el fragmento de memoria correspondiente al Klein original y dejaba de cometer errores. El rítmico repiqueteo de la máquina de escribir sonaba como una melodía compuesta a partir de la pesada unión del metal y la industria. Bajo esta melodía, Klein tecleó rápidamente la solicitud de gasto. Sin embargo, no tenía prisa por encontrarse con Dunn Smith. En cambio, enfocó su mente y leyó los materiales proporcionados por Old Neil con seriedad. Era tanto revisión como material nuevo. Cuando era casi mediodía, estiró el cuello y guardó los documentos. Luego leyó y consolidó lo que había aprendido sobre el misticismo por la mañana. Solo después de todo eso llevó su solicitud a la oficina de al lado y llamó a la puerta suavemente. Dunn estaba esperando a que le trajeran el almuerzo. Cuando vio que Klein le entregaba el documento, se le curvaron las comisuras de los labios. ¿Te enseñó esto el viejo Neil? Sí. Klein no dudó en traicionar al viejo Neil. Dunn tomó su pluma estilográfica de color rojo oscuro y la firmó. Resulta que voy a solicitar financiación para los meses de julio, agosto y septiembre a la iglesia y al departamento de policía. Añadiré la tuya. Cuando esté aprobado, consigue el dinero de la señora Ovriane. Puede sacar el péndulo espiritual por la tarde. De acuerdo. Klein respondió de forma sencilla y enérgica. Su tono y ojos obviamente estaban llenos de alegría. Antes de despedirse de Dunn, preguntó casualmente. ¿No debería solicitarse el presupuesto para julio, agosto y septiembre para junio? ¿Por qué solicitan el presupuesto de julio solo en julio? Dunn se quedó en silencio durante unos segundos antes de tomar su café. Encontramos 3 casos en junio. Estaba tan ocupado que me olvidé de eso. Como era de esperar del capitán y de su mala memoria. Klein sabía que había hecho una pregunta que no debía. Soltó una risita antes de marcharse inmediatamente. Con eso, comenzó un estilo de vida simple pero regular. Pasaba media hora temprano en la mañana cogitando.
Tendría 2 horas de lecciones de misticismo por la mañana y 1 hora y media de estudio de los documentos históricos. Después del almuerzo, tomaba una breve siesta en la sala de descanso para recuperar su energía. Después de eso, sacaría balas y se dirigiría al club de tiro. Después de terminar su práctica, caminaba hacia la casa de Welch, que no estaba muy lejos. Luego cambiaría de ruta y regresaría a Iron Cross Street. De esa manera, podría ahorrar en las tarifas de transporte. Si tuviera tiempo, practicaría su visión espiritual y la radiestesia del espíritu. En el camino, compraba comestibles. En un laboratorio privado de química equipado con aparatos y artículos. Una Audrey alta y rubia estaba mirando la taza en su mano. Había innumerables burbujas e hizo que la atmósfera fuera serena. Finalmente, el líquido en la taza precipitó en una sustancia plateada pegajosa. Jaja, sí que tengo talento para el misticismo. Lo he conseguido en un solo intento. Me preocupaba fracasar y preparé 2 juegos de materiales. Murmuró la chica para sus adentros, encantada. Guardó los artículos que tomó de la bóveda de su familia o los intercambió con otros. Respiró hondo y se preparó para cerrar los ojos para beber la poción Spectator. En ese momento, sonaron ladridos desde fuera del laboratorio. Audrey frunció el ceño al instante. Escondió la taza de líquido plateado en un rincón oscuro, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Susie, ¿quién está aquí? Audrey giró el pomo de la puerta y le preguntó al Golden Retriever sentado frente a la puerta. Susie movió la cola de una manera obsequiosa. Su sirvienta personal, Annie, había aparecido en el pasillo cercano. Audrey salió del laboratorio y cerró la puerta. Miró a Annie y dijo: ¿No te lo dije? No me molestes cuando esté realizando experimentos de química. Una molesta Annie respondió: Pero hay una invitación de la duquesa Della. ¿La esposa del duque Negan? Audrey dio unos pasos hacia adelante y le preguntó a Annie: Sí. Ha conseguido contratar los servicios de la panadera del palacio, Madame Bibi, y planea invitaros a ti y a Madame al té de la tarde. Annie relató la invitación. Audrey se golpeó las mejillas discretamente y dijo: Dile a mi madre que tengo dolor de cabeza. Tal vez estoy un poco deshidratado debido al sol abrasador. Por favor, pídale que transmita mis disculpas a Madame Della. Mientras hablaba, actuaba frágil. Señorita, no es solo el té de la tarde, sino un salón de literatura. Añadió Annie. Pero eso no tratará mi mareo. Necesito descansar. Rechazó a Audrey con firmeza. Si insisten, me desmayaré para que todos ustedes lo vean. El maestro de etiqueta dijo que puedo hacerlo perfectamente. Creo que escuché algo. De acuerdo. Annie exhaló y dijo: ¿Necesitas que te ayude a volver a tu habitación? No hay necesidad. Primero limpiaré el laboratorio. Audrey anhelaba regresar inmediatamente para consumir la poción. Sin embargo, ella reprimió su impaciencia. Solo regresó a la entrada del laboratorio cuando vio a Annie irse. De repente, descubrió que el Golden Retriever, Susie, que estaba esperando afuera, se había ido. Además, la puerta del laboratorio estaba entreabierta. Olvidé que Susie puede abrir puertas con manijas. ¿Qué fue ese sonido? Nada bueno. Audrey escuchó sonidos nítidos que venían de adentro. De repente, se dio cuenta cuando entró en el laboratorio. Todo lo que podía ver eran las tazas rotas en el suelo. Susie estaba lamiendo la última gota de líquido plateado. Audrey estaba enraizada en la entrada como una estatua. Susie inmediatamente se sentó y miró a su dueño inocentemente mientras meneaba la cola. En los mares más allá del puerto de Pritz, había una isla perennemente envuelta en tormentas. Un antiguo velero estaba atracado en su puerto. Un hombre rubio vestido con una túnica con patrones de rayos miraba a Allier Wilson frente a él. Preguntó, perplejo: Alger, podrías haber regresado al reino y convertirte en capitán de un equipo de castigadores por mandato o en un reputado obispo.
¿Por qué elegiste hacerte a la mar y convertirte en el capitán del Vengador Azul? Alier tenía una expresión estoica en su rostro áspero. Él respondió solemnemente. El mar pertenece a la tormenta. Este es el reino del Señor. Estoy dispuesto a acatar la voluntad del Señor y vigilar esta zona de su reino. De acuerdo. El hombre de cabello rubio apretó el puño y se golpeó el pecho. Que la tormenta esté contigo. Que la tormenta te acompañe. Alier respondió con el mismo saludo estándar. Se paró en la cubierta con algunos marineros y observó a sus compañeros salir del bote, caminando en la distancia. Sainz, no entiendes porque no sabes lo suficiente. Alier murmuró en silencio. Mientras tanto, Audrey terminó su segundo brebaje en un estado de pánico. Al ver que la poción plateada no se veía nada diferente de antes, casi se conmovió hasta las lágrimas. Trago. Rápidamente bebió la poción Spectator. Viernes. Una tormenta cayó sobre Tingen. La fuerte lluvia golpeó las ventanas de todos los hogares. Dentro de la compañía de seguridad Blackthorn, Klein, Rosan y Brett se sentaron en el sofá de la sala de recepción y disfrutaron del almuerzo. Como solo había una tetera para hervir agua, no había forma de calentar las sobras. Klein no podía comer pan de centeno todos los días ni coger el carruaje para volver a casa todos los días. Si lo hacía, tendría que ir andando desde Iron Cross Street hasta casa de Welch por la tarde y plantearse coger un carruaje de vuelta. Era un despilfarro de dinero, por lo que empezó a comer con Rosan y sus colegas las llamadas raciones de oficina. El cercano restaurante Old Wheels enviaba puntualmente a un camarero todos los días a las 10:30. Les pedía el pedido y, tras determinar la cantidad, lo enviaba a las 12:30. La comida estaba contenida en lo que parecían cajas de comida. A las 3, volvía para tomar los pedidos de la cena y llevarse los cubiertos. Las raciones incluían carne, verduras y pan. Aunque faltaba la cantidad, apenas era suficiente para llenar a una persona. El costo de una comida oscilaba entre 7 y 10 peniques, dependiendo de los diferentes niveles de prima. Klein siempre espesaba la piel y pedía la comida que costaba 7 peniques. Lo típico era media libra de pan de trigo, un trocito de carne cocinada de diferentes maneras, un cucharón de sopa espesa con verduras y trocitos de mantequilla o margarina. En realidad, solo tenemos un Nighthawk aquí hoy. Rosan dijo mientras se llevaba una cucharada de sopa espesa a la boca. Escuché que un caso con elementos cultistas está sucediendo en Golden Indus. Por lo tanto, el departamento de policía ha solicitado 2 Nighthawks. Brett dijo mientras dejaba su pan. Klein utilizó el pan de trigo que le quedaba y lo untó en los últimos restos de jugo de carne antes de metérselo en la boca. No dijo ni una palabra. Debajo de su manga izquierda, había una cadena de plata con un topacio colgando. En ese momento, sonaron golpes fuera de la puerta principal medio cerrada. Punto. Por favor, entre. Rosan se sorprendió cuando dejó su cuchara. Rápidamente usó un pañuelo para limpiarse la boca y se puso de pie. La puerta se abrió de un empujón y entró un hombre con un sombrero de copa partido por la mitad. El hombro izquierdo de su traje negro de etiqueta estaba empapado. Los lados de su pelo habían encanecido. Guardó el paraguas y dijo a Klein y compañía. ¿Es este el antiguo pequeño escuadrón mercenario? Puedes decir que... Respondió Rosan como un reloj. El hombre larguirucho tosió y dijo. Tengo una solicitud de misión. Capítulo 42. Butler Clee. Una petición de misión. Probablemente viniste al lugar equivocado. El letrero de esta empresa de seguridad no es más que un letrero. Klein contuvo inmediatamente sus ganas de burlarse cuando oyó al visitante. Cómo anhelaba que hubiera un tablón de anuncios y una pantalla para compartir sus pensamientos. Pero pronto se dio cuenta de que una vez había hecho una pregunta similar. La respuesta del capitán fue que podían aceptar trabajos si eran libres. El dinero ganado podría usarse como financiamiento para la cuenta de caja chica del equipo y bonos para los participantes. Los ojos de Rosan se lanzaron mientras pensaba por un momento antes de decir. Nuestro personal de seguridad está en misiones.
Lo más rápido que tardarán en regresar es de 1 hora. Si su asunto no es urgente, puede considerar nuestros servicios. Entre los 6 miembros formales de Nighthawk, el capitán Dunn Smith había sido invitado a la catedral por el obispo para una discusión desconocida. Leonard Mitchell estaba protegiendo Chanis Gate en su lugar. El coleccionista de cadáveres Free y Sleepless Royal Raiden ya se habían dirigido al distrito de Golden Indus para ayudar a la policía en la investigación de un caso de robo con indicios sectarios. El insomne Kenley White estaba de permiso, mientras que el poeta de medianoche Sikatron había ido al cementerio de Rafael en el suburbio norte para una patrulla diaria. En cuanto a los 2 Beyonders restantes, el viejo Neil era frágil y demasiado avanzado en sus años. Llevaba mucho tiempo sin realizar misiones. Klein seguía siendo un novato y era realmente inadecuado en varios aspectos. Todos están fuera. Con una mano sosteniendo su paraguas, la expresión del hombre larguirucho se volvió sombría cuando se quitó el sombrero. Se inclinó y dijo: Perdón por entrometerse. Adiós. Se dio la vuelta y salió. Bajó las escaleras y salió de 36 Southland Street en medio de la lluvia torrencial y los vientos aulladores. ¡Qué lástima sangrienta! Rosan vio al hombre irse y suspiró con pesar. Aunque no habría recibido ninguna parte de la comisión, definitivamente habría podido participar en una comida suntuosa. No hay nada que podamos hacer al respecto. Chanis Gate necesita que alguien lo vea todo el tiempo. Klein dejó los cubiertos satisfecho. Aunque no le gustaba la sopa mezcla de nabos y verduras, se la bebió entera. ¿No me digas que quieres que Brett tome la misión? ¿O tú mismo? Rosan puso los ojos en blanco y se rió. Brett no servirá, pero tú puedes. Nuestro señor vidente. En el momento en que terminó su oración, inmediatamente se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se cubrió la boca en estado de shock porque la puerta no se había cerrado por completo. Si alguien pasara afuera o escuchara algo sobre Beyonders, se consideraría una filtración. Afortunadamente, el capitán no está cerca. Rosan miró por la puerta y secretamente sacó la lengua. O tendré que confesarme otra vez. Brett y Klein soltaron una carcajada al unísono mientras intercambiaban miradas antes de empezar a guardar los cubiertos. Cuando todo hubo terminado, Klein, que no había traído su paraguas, decidió quedarse en la empresa de seguridad Blackthorn debido a la lluvia persistente. Sacó algunos periódicos y se sentó en el sofá suave pero hinchable mientras comenzaba tranquilamente su descanso de la tarde. La ruta del dirigible de Backlund a Desi Bay está ahora en servicio. La antología completa del gran detective Manseng se publicará próximamente. La antología completa del gran detective Manseng se publicará próximamente. ¿Un anuncio de armas Lagolas? Un revólver modelo estándar que lleva 6 balas cuesta 3 libras y 10 soli, una pistola de doble cañón cuesta 2 libras. Klein hojeaba el periódico honesto de la ciudad de Tingen cuando, de repente, una noticia en particular llamó su atención. Punto. El sospechoso responsable de matar al señor Welch y a la señorita Naya ha sido capturado. Creemos que es un respiro muy necesario del horror que se ha apoderado de Northborough, Golden Indus Borough y Eastborough. El padre de Welch, el señor McGovern, que es banquero, ha escoltado el cadáver de su hijo menor hasta Constant City, donde se celebrará un gran entierro. Después de leerlo unas cuantas veces, Klein suspiró de repente. Por lo que parece, el padre de Welch había comprado las explicaciones de la policía y no contrató a un investigador privado para investigar el asunto. Su dolor por la pérdida de su hijo menor no puede ser mayor que el de mis padres, que perdieron a su único hijo. Huraño, Klein permaneció inmóvil durante largo rato. Tampoco le pareció extraño que no fuera invitado a los entierros de Welch y Naya, ni se sintió deprimido. Siglo Klein estaba a punto de echarse una siesta en la sala de descanso cuando volvieron a llamar a la puerta de la sala de recepción. Por favor, entre. Rosan, que estaba cabeceando, de repente se despertó. La puerta medio cerrada se abrió de nuevo. El hombre larguirucho de antes entró una vez más. ¿Puedo esperar aquí? Sus mercenarios, no, el personal de seguridad debería regresar pronto, ¿verdad? Preguntó sinceramente, haciendo todo lo posible por ocultar su expresión ansiosa. Seguro. Por favor, tome asiento. Rosan señaló el sofá cercano.
Preguntó Klein con curiosidad. ¿Dónde se enteró de nuestra empresa de seguridad? ¿Quién te presentó aquí? ¿Había hecho 2 viajes a pesar de la fuerte tormenta de la tarde mientras todavía estaba dispuesto a esperar? Sí. Los Nighthawks deben haber resuelto fácilmente misiones que pueden parecer muy difíciles para otros. Deben haber acumulado una gran reputación. El hombre dejó su paraguas fuera de la puerta y mientras caminaba hacia el sofá, respondió con una sonrisa triste. He viajado por las calles cercanas y he visitado a todos los mercenarios, compañías de seguridad e investigadores privados. Eres mi única esperanza, los otros no tienen la mano de obra para tomar misiones adicionales. Para ser franco, si no fuera por el camarero que entrega comidas, realmente no imaginé que hubiera otra compañía de seguridad aquí. Punto. Es completamente diferente de lo que imaginaba. Klein se quedó de piedra. Rosan intervino con una pregunta. ¿Están muy ocupados? ¿Hay tantas misiones? El hombre se sentó y suspiró. Ustedes son un equipo mercenario, no, una compañía de seguridad. Creo que debe haber oído hablar del asesinato por robo a mano armada en la calle House. House Street. Asesinato con robo a mano armada. Muy bien, por desgracia, soy uno de los implicados. Sí. Debido a la presencia de un criminal feroz y cruel, los hombres ricos que viven en las calles vecinas, e incluso en toda la ciudad de Tingen, están aterrorizados. Además de aumentar el número de sus equipos de seguridad, también han contratado a mucho más personal de seguridad y detectives privados. Esto resultó en una escasez de suministro en su línea de trabajo. El hombre alto y delgado explicó claramente. Una reacción en cadena al uso. Klein y Rosan intercambiaron miradas y vieron la sonrisa de autodesprecio de la cara de la otra. La industria de la seguridad había entrado en una edad de oro. Sin embargo, Blackthorn Security Company no se vio afectada de ninguna manera. Era evidente lo tristemente que se dirigía la empresa. Por supuesto, hasta cierto punto, también demostró el éxito de los Nighthawks en esconderse. Tras esperar más de 20 minutos, Klein se dispuso a marcharse, ya que la lluvia estaba dejando de llover. Tenía previsto practicar en el club de tiro. En ese momento, el Leonard Mitchell, de cabello negro y ojos verdes, salió de la partición. Miró con curiosidad el sofá. ¿Esto es? Un cliente. ¿Ha vuelto el capitán? Rosan preguntó deliciosamente. ¿Atrás? El hombre larguirucho se sorprendió cuando escuchó eso. Había estado sentado allí, mirando a la puerta. ¿Cómo no descubrió el regreso de alguien? La expresión de Rosan se congeló de inmediato mientras se reía. Como empresa de seguridad, no solo usamos la puerta principal. Figuras. El hombre larguirucho asintió con iluminación. Tampoco le sorprendió el término capitán. Las compañías de seguridad eran equipos mercenarios o gremios mercenarios a pequeña escala. Era normal que se usara capitán. Leonard no se metió su camisa blanca. Su chaleco negro también estaba casualmente cubierto. Echó un vistazo al hombre larguirucho cuando de repente chasqueó los dedos y dijo: Soy miembro del personal de seguridad de Blackthorn. ¿Cómo podría dirigirme a usted? ¿Cómo puedo ayudarte? Tal vez fue porque había oído hablar durante mucho tiempo de los personajes desenfrenados de los mercenarios que no sintió la ira de ser humillado. En cambio, dejó escapar un suspiro de alivio. Observó a Leonard sentarse y organizó sus palabras. Mi nombre es Clee, un mayordomo del señor Bicroy, un comerciante de tabaco. Su único hijo, el pequeño Elliot, fue secuestrado esta mañana. Ya hemos informado a la policía y se ha dado alta prioridad al asunto. Sin embargo, el señor Bicroy sigue inquieto. Desea ir a través de los canales que tienen los mercenarios, el personal de seguridad, así como su comprensión de Tingen, para investigar el caso desde un ángulo diferente y asegurarse de que el pequeño Elliot sea rescatado de manera segura. Si eres capaz de encontrar dónde se esconden los secuestradores, el señor Bicroy estará dispuesto a pagarte 100 libras. Si tienes los medios para salvar con éxito al joven amo Elliot, está dispuesto a pagar el doble. 200 libras. Leonard Mitchell sonrió tranquilamente. ¿El señor Bicroy parece desear que solo encontremos el escondite de los secuestradores? Si no, no pensará que su único hijo vale 100 libras. Un comerciante de tabaco que tiene estrechos vínculos con las plantaciones del sur no solo ofrecerá 200 libras. No, el señor Bicroy es solo un comerciante ordinario. No se le considera rico. Además, cree que la policía será más profesional a la hora de rescatar a su hijo.
Clee respondió con franqueza. De acuerdo. No hay problema. Leonard volvió a chasquear los dedos. Sus ojos verdes volvieron su mirada hacia Roseanne. Mi hermosa señora, por favor escriba un contrato. No siempre actúes como un poeta. De hecho, todo lo que haces es recitar las obras de otros. Habiendo olvidado la presencia del cliente, Roseanne bromeó. Estaba acostumbrada a intercambiar francotiradores con Leonard. Por supuesto, Blackthorn Security Company realmente no se preocupaba por sus clientes. Fue genial tenerlos, pero también estaba bien no tenerlos. Roseanne salió del mostrador de recepción y entró en la oficina del personal. Pronto, hubo sonidos de mecanografía saliendo de la oficina. Las comisuras de los labios de Klein se crisparon un poco. Le parecían demasiado poco profesionales. No existía un modelo estándar de contrato. Esto seguro que es trágico. Y más triste es el hecho de que estoy trabajando en una empresa tan poco profesional. En el momento en que estos pensamientos surgieron en él, Roseanne completó un contrato simple que tenía solo unas pocas cláusulas. Luego, Clee y Leonard Mitchell lo firmaron. Después de que Clee lo selló, tomó el contrato y regresó a la sala de contabilidad y consiguió que la señora Oriana lo estampara con el logotipo de Blackthorn Security Company, algo que en realidad era inútil. Dunn normalmente se lo entregaba a Oriana para que lo guardara. El domingo, se pasaría a Roseanne y compañía. Esperaré tus buenas noticias. Después de recibir una copia del contrato, Clee se puso de pie y se inclinó sin sombrero. Leonard no respondió. Parecía estar pensando profundamente. De repente giró la cabeza hacia Klein y esbozó una sonrisa. Necesito tu ayuda. ¿Ah? Klein se sorprendió. Quiero decir que tú y yo podemos terminar esta misión juntos. Las comisuras de la boca de Leonard se curvaron ligeramente mientras explicaba. Soy bueno en combate, disparo, escalada, detección y canto, y asumo algunos roles de apoyo. Pero eso no incluye buscar personas. No esperas que el viejo Neil salga con ese clima, ¿verdad? Cuando dijo sintiendo, bajó la voz hasta un murmullo que Klein apenas pudo oír. De acuerdo. Klein sintió el impulso de probar sus nuevas habilidades, a la vez que recelaba un poco de Leonard Mitchell. Esperemos que se complete con éxito. Me pregunto cuán útiles serán mis habilidades de vidente. Capítulo 43. Búsqueda. Mientras miraba a Klein, Leonard sonrió y asintió. Entonces, ¿necesitas algo de ellos? Había cooperado con Old Neil y compañía en numerosas ocasiones, por lo que, naturalmente, sabía que la adivinación requería un medium, especialmente cuando la persona que estaba siendo adivinada no estaba presente. Klein pensó un momento antes de decirle a Clee. Necesito algunas de las ropas recientes de Elliot que no han sido lavadas o almidonadas. Sería mejor si tienes algún accesorio que solía usar en él. Trató de elegir medios ordinarios, no algo que normalmente invitaría a preguntas. Pero aún así, Clee tenía una mirada de perplejidad. ¿Por qué? Tras su pregunta, añadió. Tengo una foto del joven maestro Elliot conmigo. ¿Por qué? Porque estamos adivinando su ubicación. Punto. Klein se quedó momentáneamente sin respuesta. Si respondía con la verdad, ignorando el hecho de que violaba la cláusula de confidencialidad, lo más probable era que Clee saliera furioso de inmediato y destrozara el contrato mientras maldecía. Esta panda de tramposos. Si eso funciona, ¿por qué no encuentro al medium espiritual más famoso del condado de Oba? A un lado, Leonard Mitchell se rió entre dientes y dijo. El señor Cla, mi compañero, colega cría una mascota única. Su sentido del olfato es más agudo que el de un sabueso. Es por eso que necesitamos ropa que el pequeño Elliot usaba y artículos que solía usar para ayudarnos a encontrarlo. Como sabes, las pistas suelen llevarte a una región general. En cuanto a la imagen, también la necesitaríamos. Ambos necesitamos saber cómo es el pequeño Elliot. Clee aceptó la razón asintiendo lentamente. ¿Estarás esperando aquí, o irás conmigo a la residencia del señor Vicroy en la ciudad? Vamos juntos. Ahorra tiempo. Responde Klein con sencillez. No solo estaba ansioso por probar sus habilidades como Beyonder, sino que también quería salvar al niño. Muy bien, el carruaje está abajo. Mientras Clee hablaba, sacó una fotografía en blanco y negro y se la entregó a Leonard.
Era una foto de Elliot Vicroy solo. Tenía unos 10 años con el pelo bastante largo que casi cubría sus ojos. Había pecas obvias en su rostro y no parecía destacarse. Leonard le echó un vistazo y se lo entregó a Klein. Klein echó un vistazo detenidamente y se guardó la fotografía en el bolsillo. Luego cogió su bastón y se puso el sombrero. Siguió a los dos fuera de la compañía de seguridad Blackthorn y subió al carruaje escaleras abajo. El interior del carruaje era bastante espacioso. Estaba forrado con una alfombra gruesa y una pequeña mesa para descansar los artículos. Como Clee estaba cerca, Klein y Leonard no dijeron ni una palabra. Asimilaron en silencio la experiencia de atravesar las carreteras encharcadas en un carruaje. El conductor del carruaje es bastante bueno. Leonard rompió el silencio después de un tiempo con elogios y una sonrisa. Sí. Klein respondió con displicencia. Clee forzó una sonrisa y dijo: Sus cumplidos son su honor. Estaremos allí pronto. Como tenían miedo de alertar a los secuestradores, el carruaje no se detuvo en la residencia de Vicroy. En cambio, se detuvo al lado de una calle cercana. Clee sostuvo un paraguas y regresó con él. Después de esperar un rato, Leonard volvió a hablar con Klein. Mi conjetura la última vez no fue sin un gol. Solo estaba tratando de decirte que el cuaderno definitivamente volverá a aparecer. Tal vez, podría ser pronto. Eso realmente no es una conjetura feliz. Klein hizo un gesto con la barbilla hacia el cochero, indicando que no deseaba hablar de temas delicados con extraños alrededor. Leonard silbó y giró la cabeza para mirar por la ventana. Vio gotas de lluvia atravesar el vidrio, dejando marcas borrosas. Hizo que el mundo exterior fuera completamente borroso. Después de un rato, Clee regresó con una bolsa de artículos. Como caminaba a toda prisa, el borde de sus pantalones estaba sucio y el frente de su camisa estaba ligeramente mojado. Esta es la ropa que el joven maestro Elliot usó ayer. Este es el amuleto de tormenta que solía usar. Klein lo cogió y le echó un vistazo. Descubrió que era un traje de etiqueta de caballero en miniatura, camisa pequeña, chaleco, pajarita, etc. Y el amuleto de la tormenta era de bronce. Estaba tallado con símbolos que representaban vendavales y olas del mar, pero no activaban la percepción de Klein. Contaré en detalle los incidentes que condujeron al secuestro del joven maestro Elliot. Con suerte, te permitirá encontrarlo más fácilmente. Clee se sentó y describió la pesadilla que sucedió por la mañana, con la esperanza de que los ayudantes que pasó por grandes problemas para contratar fueran de ayuda. A Klein y Leonard no les interesaban los detalles. Lo único que les importaba era el número de secuestradores, si había ocurrido algo inusual o si llevaban armas. 3. Normal, armado con armas de fuego. Después de obtener la información deseada, se despidieron de Clee y contrataron un carruaje ligero de 2 ruedas. A diferencia de los carruajes públicos, los carruajes de alquiler privado eran de 4 ruedas o de 2 ruedas. Se les cobraba por tiempo o por distancia. Este último estaba a 4 peniques por kilómetro en la ciudad y 8 peniques por kilómetro afuera. El primero costaba 2 soldi por hora o parte de la misma. Después de la primera hora, hubo cargos adicionales de 6 peniques cada 15 minutos. En condiciones climáticas adversas o si el cliente necesitaba ir más rápido, la tarifa podría ser incluso más alta. Klein había oído decir a Azik que en la capital, Backlund, estos cocheros eran famosos por ofrecer precios escandalosos. Para él, tomar un carruaje privado era todo un lujo. Sin embargo, no tenía que preocuparse por esto en este momento ya que Leonard había arrojado 2 notas de un soldi al conductor del carruaje. Cárgalo por el momento. Después de que Leonard dio sus instrucciones, cerró la puerta del carruaje. ¿A dónde vas? El conductor del carruaje estaba encantado y perplejo mientras sostenía las 2 notas. Espera un momento. Leonard miró a Klein. Klein asintió levemente y sacó la ropa de Elliot. La extendió en el suelo del carruaje y luego enrolló el amuleto de la tormenta en el mango de su bastón. Sostuvo el bastón negro con incrustaciones plateadas y lo colgó directamente sobre la ropa de Elliot. Reunió la esfera de luz en su cabeza mientras su mente se detenía rápidamente. Sus ojos marrones rápidamente se volvieron más profundos en color cuando entró en un estado de medio cogitación. Sintió que el espíritu de su cuerpo se volvía ligero.
Vagamente vio el mundo de los espíritus en todas partes. Él dijo en silencio. La ubicación de Elliot. Tras repetirlo 7 veces, soltó la empuñadura del bastón negro, pero este no cayó al suelo. Permaneció de pie frente a él, aunque el carruaje temblaba. Alrededor de Klein se produjeron pequeñas pero invisibles agitaciones y sintió como si pares de ojos le estuvieran mirando. En los últimos días, Klein había tenido esta sensación ocasionalmente cuando se encontraba en estado de cogitación o visión espiritual. Con un poco de miedo, miró el bastón con sus profundos ojos negros. Recitó una vez más en su corazón. La ubicación de Elliot. Después de que terminó de decir eso, el bastón cayó y apuntó hacia adelante. Recto. Klein sujetó el bastón y dijo con voz grave. Su voz sonaba un poco etérea como si pudiera penetrar en el mundo desconocido. Esta era una de las habilidades de adivinación que había captado. Se llamaba Dousain Rod Sikin. La herramienta elegida tenía que ser de madera, metálica o una mezcla de ambas. En circunstancias normales, necesitaría 2 radiestesistas de verdad. Las varillas de Zauri tienen la forma de 2 alambres de metal rectos que se estrechan hasta un borde. Sujetaba el lado más corto y lo giraba para determinar la dirección correcta. Pero como vidente, Klein se dio cuenta de que, con la práctica, podía buscar a la gente directamente con este método. También podía utilizar su bastón como sustituto de las varillas de Zauri. La dirección en la que caía el bastón era la dirección del objeto que buscaba. En cuanto al cuaderno de la familia Antigonus, Klein no podía recordarlo en absoluto. Sin la menor impresión, no había forma de que lo encontrara. Sigue recto. Leonard instruyó al conductor del carruaje en voz alta. Te diremos cuando hay necesidad de girar. El conductor del carruaje no entendía por qué era necesario, pero las notas en su bolsillo y la disposición de sus pasajeros a entregar el dinero lo mantuvieron callado. Eligió seguir las extrañas instrucciones. El carruaje avanzó lentamente, pasando por una calle tras otra. A mitad de camino, Klein utilizó la búsqueda con varilla de Zauri para corregir su dirección. Después de que el carruaje rodeó un edificio una vez, finalmente determinó que Elliot estaba dentro. Solo habían pasado 30 minutos desde que se despidieron de Klee. Después de despedir el bastón, Klein no siguió usando la ropa de Elliot. En su lugar, colocó el bastón, entrelazado con el amuleto de la tormenta, directamente en el suelo. Sus ojos se oscurecieron una vez más cuando las gotas de lluvia a su alrededor de repente giraron en su lugar. El bastón cayó hacia adelante con una inclinación. Klein señaló la escalera y dijo: Allí. A veces, realmente envidio al viejo Neil. Del mismo modo, te envidio ahora. Al ver esta escena, Leonard sonrió con un suspiro. Klein le lanzó una mirada y respondió con tono tranquilo. Esto no es nada difícil. Si estás dispuesto a aprender, definitivamente podrás dominarlo. Tu percepción debería ser muy alta, ¿verdad? Leonard asintió y se rió entre dientes. Eso no es algo bueno. Aceleró el paso y entró en el edificio en medio de la lluvia final. Klein temía empapar su traje de etiqueta, así que trotó a remolque. El edificio solo tenía 3 plantas. Era similar a un bloque de unidades de la Tierra. La entrada a cada planta estaba situada a lo largo de las escaleras. Solo había 2 unidades por planta. Klein utilizó el bastón de radiestesia Sikin tanto en el primer piso como en el segundo, pero el bastón permaneció quieto mientras apuntaba hacia arriba. Los dos callaron sus pasos y llegaron al 3er piso. Klein volvió a dejar el bastón negro en el suelo. Una brisa soplaba a través de las escaleras mientras sus pupilas cambiaban de color. La oscuridad parecía que podía chupar las almas de las personas. Los sollozos parecían sonar a su alrededor. Klein relajó la palma mientras el bastón con el amuleto de la tormenta entrelazado se erguía por arte de magia. Volvió a leer en silencio la ubicación de Elliot. Observó cómo su bastón negro caía en silencio mientras señalaba la habitación correcta. Deberían estar allí. Mientras Klein recogía su bastón, se dio 2 golpecitos en la glabela. Varios colores saturados mientras miraba la habitación correcta. Vio todo tipo de auras dentro. 1, 2, 3, 4. 3 secuestradores y un rehén. Los números coinciden. Una de sus auras es corta. Es probable que sea Elliot.
El señor Klee dijo que tienen 2 rifles de caza y un revólver. Susurró Klein. Leonard se rió entre dientes. Permítanme recitar un poema para ellos. ¿Por qué ser un secuestrador? ¿Por qué no puede ser felizmente una persona civilizada? Dejó la bolsa con la ropa de Elliot y dio 2 pasos hacia adelante. Su expresión de repente se volvió serena y melancólica. Su voz magnética y profunda sonó gradualmente. Oh, la amenaza del horror, la esperanza de los gritos carmesí. Una cosa al menos es cierta, que esta vida vuela, una cosa es cierta, y el resto son mentiras. La flor que una vez ha florecido para siempre muere. Capítulo 44. Destino. El canto de Leonard sonaba como una canción de cuna, ya que resonaba ligeramente a través de las puertas y en la sinuosa escalera de madera. La mente de Klein se volvió inmediatamente tórpida. Sintió como si viera un silencioso claro de luna y un sereno lago ondulante. Sus párpados rápidamente se volvieron pesados como si estuviera a punto de quedarse dormido de pie. En medio de estas sensaciones indistintas, también sintió un enfoque extraño, informe e indiferente en su espalda. Se sentía como si él mismo estuviera vagando por el mundo espiritual. Una desconcertante sensación de déjà vu se apoderó de Klein, que de repente volvió a encontrar el hilo de sus pensamientos. Con su fuerte percepción espiritual y su extrema familiaridad con la cogitación, apenas pudo escapar de la influencia del poema de medianoche. Sin embargo, permaneció sereno y apenas pudo evocar emociones. Pronto, Leonard dejó de cantar mientras giraba la cabeza con una sonrisa. Estoy considerando pedir permiso al capitán para solicitar un laúd feinapoter. ¿Cómo no puede haber acompañamiento al cantar? Solo estoy bromeando. Puedo oírlos dormidos. El Nighthawk de cabello negro y ojos verdes con su ambiente poético dio un paso adelante y caminó hacia la puerta que los separaba de los secuestradores y rehenes. De repente movió el hombro y lanzó un puñetazo a la cerradura de la puerta. La tabla de madera alrededor de la cerradura se rompió de manera amortiguada. Esto requiere un control preciso. Leonard volvió la cabeza y sonrió. Luego metió la mano en el agujero y abrió la puerta. Klein, que había recobrado el conocimiento, no estaba tan seguro como él. Se llevó la mano a la axila, desenfundó su revólver y giró el cilindro, asegurándose de que podía disparar en cualquier momento. Cuando la puerta retrocedió, vio a un hombre durmiendo en una mesa con una pistola a sus pies. Otro hombre se frotaba los ojos aturdido mientras intentaba ponerse de pie. Leonard se deslizó hacia adelante y golpeó inconsciente al secuestrador que despertaba. Klein pensaba entrar también cuando, de repente, sintió algo. Se dio la vuelta bruscamente y miró hacia la escalera. Los pasos se acercaban desde abajo. Quedó claro que algo era un hombre sin sombrero con un abrigo marrón que rodeaba la escalera en su progresión hacia el 3er piso mientras abrazaba una bolsa de papel con pan. De repente, se detuvo. Vio el cañón de una pistola apuntando hacia él con un brillo metálico. Sus pupilas reflejaban a un joven vestido con un sombrero de copa cortado por la mitad, traje formal negro con una pajarita del mismo color. También reflejaba el bastón que descansaba a lo largo de la barandilla y el peligroso revólver. No te muevas, levanten la mano. 3, 2, 1. El tono de Klein era grave pero relajado. Sostuvo el revólver con ambas manos mientras trataba de imaginar al hombre como un objetivo de su práctica. En medio de la atmósfera tensa, el hombre del abrigo marrón arrojó la bolsa de pan y lentamente levantó las manos. Señor, ¿es esto una especie de broma? ¿Ha habido un malentendido? Miró fijamente el dedo que Klein había colocado en el gatillo mientras forzaba una sonrisa. Klein no pudo determinar temporalmente si se trataba de un cómplice o de un vecino, pero no reveló ninguna anomalía. Dijo con voz grave: No intentes resistirte, alguien determinará si es un malentendido en un tiempo. En ese momento, Leonard, que había terminado de ocuparse de los secuestradores, salió y se fijó en el hombre de la escalera. Dijo tranquilamente: ¿Entonces los secuestradores tienen otro cómplice responsable de comprar y entregar alimentos?
Al oír esto, las pupilas del hombre se contrajeron y, de repente, levantó el pie y pateó la bolsa de pan hacia arriba en un intento de bloquear la visión de Klein. Aparentemente indiferente, Klein apretó fríamente el gatillo como en su entrenamiento habitual. La sangre brotó del hombro izquierdo del hombre. Cayó al suelo e intentó escapar del segundo piso. Sin embargo, Leonard ya había extendido su mano hacia la barandilla antes de aprovecharse para saltar. Con un golpe sordo, Leonard aterrizó sobre el hombre desde arriba. El hombre se desmayó cuando Leonard le quitó parte de la sangre que le había salpicado. Miró a Klein y soltó una risita. Buen rodaje. Estaba tratando de golpearle las piernas. La comisura de los labios de Klein se crispó de forma indiscernible al percibir el olor de la sangre. Descubrió que, a pesar de no haber mejorado sus sentidos visuales, auditivos o táctiles tras consumir la poción vidente, aún podía ver objetos obstruidos y oír sus débiles pisadas, lo que le permitía tomar una decisión preventiva. ¿Estaba esto en el ámbito de la percepción espiritual? Klein asintió pensativo mientras veía cómo Leonard encontraba una afilada daga en poder del cómplice y lo arrastraba hasta la habitación. Con una pistola y un bastón en cada mano, Klein entró en la habitación del secuestrador. Vieron cómo Elliot Vicroy se despertaba sobresaltado por el disparo mientras enderezaba el cuerpo y se incorporaba lentamente desde una posición acurrucada. Leonard había atado de forma segura a los 3 secuestradores con la cuerda que usaron contra Elliot. Amontonados, fueron arrojados a un rincón. La falta de cuerda se compensaba rasgando sus ropas. El hombre inconsciente que había recibido un disparo en el hombro estaba vendado, pero Leonard desdeñaba ensuciarse las manos, por lo que no lo ayudó a extraer la bala. ¿Quiénes son ustedes? Elliot tartamudeó con agradable deleite cuando vio la escena ante él. Sí, has acertado. Muy preciso. El genuflexión Leonard respondió casualmente. Nunca esperé que este bastardo tuviera algunas células de humor en él. ¿En serio? ¿Me he salvado? Elliot dijo alegremente sin atreverse a hacer ningún movimiento. Klein bajó el revólver y dijo a Elliot, somos mercenarios contratados por tu padre. También puedes llamarnos personal de seguridad. Era evidente que había sufrido bastante en las pocas horas que llevaba secuestrado. No tenía la temeridad que normalmente tendría alguien de su edad. Leonard se levantó y le dijo a Klein. Baja las escaleras y encuentra algunos policías patrullando. Haga que informen al comerciante de tabaco. No quiero salir con un niño y 4 idiotas como un secuestrador. Klein, que se preguntaba por las consecuencias, asintió. Guardó su revólver, cogió su bastón y se dirigió a la escalera. Mientras bajaba las escaleras, tenía la molesta sensación de que había olvidado algo. Además, escuchó a Leonard decirle a Elliot. No te pongas nervioso. Pronto verás a tu padre, a tu madre y a tu viejo mayordomo, Cla. ¿Por qué no jugamos una ronda de quint? Klein contuvo la risa y salió a la calle. Con la ayuda de los peatones, encontró a 2 policías que patrullaban. No usó su placa e identificación como miembro del Departamento de Operaciones Especiales. En cambio, utilizó su identidad como una empresa de seguridad profesional y relató los acontecimientos de manera objetiva. En cuanto a él sosteniendo un arma, no estaba preocupado en absoluto. Había recibido un certificado de uso de armas de uso múltiple anteayer. Su solicitud se aceleró al pasar por canales internos. Los 2 policías intercambiaron miradas y uno de ellos se marchó para reunir refuerzos e informar a la familia Vicroy. El otro policía siguió a Klein hasta la habitación de los secuestradores. Tras esperar más de 40 minutos, Leonard hizo una señal a Klein mientras el policía no le prestaba atención. Klein debía escabullirse de la habitación con él. Confía en mí, ir a la estación de policía es una pérdida extrema de tiempo. Dejemos primero. El Nighthawk con el porte poético explicado con una mirada relajada. Dado que Leonard estaba dejando en claro que asumiría cualquier responsabilidad por cualquier repercusión, no replicó y siguió a remolque. Casi 5 minutos después, algunos carruajes corrieron hacia el edificio donde estaban los secuestradores. El viejo mayordomo, Clee, desembarcó con su corpulento amo, Vicroy. Hasta este momento, todavía estaba aturdido. Le pareció incrédulo que las noticias llegaran tan rápido. Se sentía como un sueño.
De repente, escuchó un chasquido crujiente mientras se daba la vuelta. Un carruaje de 2 ruedas pasó con las ventanas abiertas. El Leonard de cabello negro y ojos verdes había vuelto a chasquear los dedos. Tras pasar junto al carruaje de Vicroy, Leonard cerró la ventanilla, se dio la vuelta y miró a Klein. Extendió su mano derecha y sonrió. Ha sido un placer trabajar con vosotros. No creo que estemos en esos buenos términos. Klein negó cortésmente con la cabeza. No esperaba que el caso del secuestro se resolviera con tanta rapidez. Lo único que podía hacer era maravillarse de las capacidades de los Beyonders. Aunque él no era más que un Beyonder de secuencia 9 de medio pelo, era capaz de hacer muchas cosas inconcebibles. Este es un gesto de celebración de paz entre aristócratas después de un choque de espadas, explicó Leonard con una sonrisa. Lo sé. Klein tenía muchos compañeros aristócratas. Miró por la ventana y dijo con el ceño fruncido. ¿No deberíamos confirmar con el señor Klee? Si cree que la policía rescató a Elliot, nuestra comisión se reducirá a la mitad. Un total de 45 kilos. No había duda de que proporcionaron la ubicación de los secuestradores de su reunión de antes. No te preocupes. Para nosotros, el dinero no es tan importante, dijo Leonard encogiéndose de hombros. Punto. Es muy importante para mí. Klein forzó una sonrisa cortés y dijo. Muchos poetas murieron temprano de pobreza. Leonard se rió entre dientes. Creo que Elliot no mentiría sobre este asunto. Puedo decir que todavía le queda algo de su inocencia. Sin embargo, tampoco obtendrá gran parte de la comisión de 200 libras. ¿Cuánto obtendría? Preguntó Klein inmediatamente. Como siempre ha sido la regla tácita, la mitad de la comisión se entregaría a la señora Oriane como fondos adicionales para el equipo. El resto se dividiría entre los miembros. Una lástima que no seas un miembro formal, solo obtendrás alrededor del 10% de la mitad restante. ¿10 libras esterlinas? Eso tampoco está mal. Klein fingió sentir el pellizco mientras preguntaba. ¿No te preocupa que los secuestradores se den cuenta de que estaban bajo la influencia de los poderes de un Beyonder después de despertarse? No sospecharán nada. Solo creerán que el clima era bueno y muy propicio para dormir, lo que los llevó a quedarse dormidos. Incluso creerán que la canción existió solo en sus sueños. Esto es algo que hemos verificado antes. Respondió Leonard con mucha confianza. En cambio, son tus balas de caza de demonios las que podrían despertar sospechas. Por supuesto, ser un queer que disfruta del misticismo sería una explicación perfectamente razonable. Ya veo. Klein se sintió aliviado. Tenía la sensación de haber olvidado o pasado por alto algo. Tras regresar a la calle Southland, Klein no esperó la llegada de Klee. Se dirigió a casa de Welch y tomó otro camino. De camino, compró carne y aceitunas para cenar. La comida fue agradable como siempre, con los mismos 3 hermanos charlando ociosamente. Sin embargo, hubo un visitante adicional. Era un trabajador responsable de cobrar 1 centavo por el medidor de gas. La noche se oscureció cuando los hermanos se dieron las buenas noches y regresaron a sus habitaciones. Klein dormía profundamente cuando, de repente, le despertó algo familiar en el exterior. Abrió la puerta perplejo y llegó al exterior del dormitorio en el que no se alojaba nadie. Abrió la puerta moteada y vio un escritorio gris. Había un cuaderno sobre la mesa y su cubierta estaba hecha de papel duro. Era completamente de color negro. Una desconcertante sensación de déjà vu surgió en él cuando se acercó y abrió el cuaderno. La página que abrió era la de una foto de alguien vestido con ropas preciosas y un espléndido tocado, el loco. Debajo del loco había una línea en Hermes. Todos morirán, incluyéndome a mí. El horror se apoderó del corazón de Klein al darse cuenta de repente de que la comisura de los labios del loco se curvaba hacia arriba. Se sentó en estado de shock cuando vio la luz de la luna carmesí penetrar sus cortinas. Vio su estantería y escritorio y la silueta de su propia habitación. Se dio cuenta de que había tenido una pesadilla. Como vidente, sabía lo que los sueños suelen presagiar. Por lo tanto, comenzó a buscar seriamente a través de sus recuerdos. Klein se quedó helado cuando lo hizo, porque sabía lo que se había perdido hoy. Mientras estaba inmerso en el canto de Leonard, había sentido un enfoque informe e indiferente en su espalda.
La sensación de ser observado era diferente de la cogitación habitual o de la experiencia que tenía al utilizar la visión espiritual. Tenía una sensación de déjà vu. Según el capitán Dunn, una vez que surgió en él una sensación de déjà vu, probablemente significa. Klein se sentó de repente derecho y confirmó la sensación. Sí, es ese cuaderno de la familia Antigonus. Capítulo 45. Regreso. El cuaderno de Antígono está en el apartamento de enfrente de los secuestradores. Aunque fue mucha coincidencia, Klein creyó que su intuición era correcta. Inmediatamente se levantó de la cama y se cambió rápidamente la ropa vieja que solía llevar para dormir. Cogió una camisa blanca que tenía a su lado y se la puso, abrochándosela rápidamente de arriba abajo. 1, 2, 3. De repente se dio cuenta de que le faltaban botones. Los lados izquierdo y derecho no parecían coincidir. Al mirarla detenidamente, Klein se dio cuenta de que se había equivocado al abrochar el primer botón, lo que había hecho que la camisa se deformara. Sacudió la cabeza impotente antes de respirar profundamente y exhalar lentamente, usando algunas de sus técnicas de cogitation para restaurar la calma. Después de ponerse su camisa blanca y pantalones negros, apenas logró usar su funda de axila de manera constante. Sacó el revólver que escondió debajo de su suave almohada y lo enfundó. Sin tiempo para hacerse el nudo de la pajarita, se puso el traje de etiqueta y, con un sombrero y un bastón en cada mano, se dirigió a la puerta. Tras colocarse el sombrero de copa partido por la mitad, Klein giró suavemente el picaporte y salió al pasillo. Cerró cuidadosamente la puerta de madera de su habitación y se escabulló escaleras abajo como un ladrón. Usó una pluma estilográfica y papel en la sala de estar para dejar una nota, informando a sus hermanos que se había olvidado de mencionar que tenía que llegar temprano al trabajo hoy. En cuanto salió por la puerta, Klein sintió una brisa fresca y todo su ser se tranquilizó. La calle frente a él estaba oscura y silenciosa sin peatones. Solo las lámparas de gas iluminaban las calles. Klein sacó su reloj de bolsillo y lo abrió. Eran solo las 6 de la mañana y la luz carmesí de la luna no se había desvanecido del todo. Sin embargo, se vislumbraba el amanecer en el horizonte. Estaba a punto de buscar un costoso carruaje de alquiler cuando vio que un carruaje sin rieles de 2 caballos y 4 ruedas se acercaba a él. ¿Hay carruajes públicos tan temprano en la mañana? Klein se quedó perplejo mientras avanzaba y le hacía señas para que se detuviera. Buenos días, señor. El conductor del carruaje detuvo a los caballos hábilmente. El oficial de boletos a su lado se llevó la mano a la boca mientras bostezaba. A la calle Southland. Klein sacó 2 peniques de su bolsillo y 4 medios peniques. 4 peniques. El oficial de boletos respondió sin dudarlo. Tras pagar el viaje, Klein subió al carruaje y lo encontró vacío. Exudaba una clara soledad en medio de la oscura noche. ¿Tú eres el primero? Dijo el conductor del carruaje con una sonrisa. Los 2 caballos marrones ampliaron su ritmo mientras avanzaban enérgicamente. Para ser honesto, nunca imaginé que hubiera un carruaje público tan temprano en la mañana. Klein se sentó cerca del cochero del carruaje y charló ociosamente para desviar su atención y relajar su mente tensa. El conductor del carruaje dijo de manera autocrítica. De las 6 de la mañana a las 9 de la noche, pero todo lo que gano es 1 libra a la semana. ¿No hay descansos? Preguntó Klein desconcertado. Tomamos turnos para descansar 1 vez a la semana. El tono del conductor del carruaje se volvió pesado. El oficial de boletos a su lado agregó. Nosotros nos encargamos de surcar las calles de 6 a 11 de la mañana. Después de eso, almorzamos y tomamos un descanso por la tarde. Cerca de la hora de la cena, que son las 6 de la tarde, reemplazamos a nuestros colegas. Incluso si no necesitamos descansar, los 2 caballos lo necesitarán. No fue nada parecido en el pasado. Hubo un accidente que no debería haber ocurrido. Debido al cansancio, un cochero perdió el control de su carruaje y volcó. El resultado fue que tuvimos turnos. Si no, esos chupasangres no se volverían así de repente. El conductor del carruaje se burló. Bajo la iluminación del amanecer, el carruaje se dirigió hacia la calle Southland y recogió de 7 a 8 pasajeros en el camino. Cuando Klein estuvo menos tenso, no siguió conversando. Cerró los ojos y recordó las experiencias de ayer, esperando darse cuenta de si había olvidado algo.
Para cuando el cielo estaba brillante, cuando el sol estaba completamente arriba, el carruaje finalmente llegó a la calle Couteland. Klein se apretó el sombrero con la mano izquierda y saltó enérgicamente del carruaje. Rápidamente entró en 36 Southland Street y llegó fuera de Blackthorn Security Company después de subir el tramo de escaleras. La puerta todavía estaba cerrada y aún no se había abierto. Klein sacó el llavero que tenía junto a la cintura, encontró la llave de latón correspondiente, la introdujo en el ojo de la cerradura y la giró. Empujó hacia adelante mientras la puerta se abría lentamente. Vio al Leonard Mitchell, de cabello negro y ojos verdes, olfateando un cigarrillo recientemente popular. Para ser honesto, prefiero los cigarros. ¿Parece que tienes prisa? El poeta Nighthawk preguntó de una manera relajada y acogedora. ¿Dónde está capitán? Preguntó Klein en lugar de responder. Leonard señaló la partición. Está en la oficina. Como un Sleepless avanzado, solo necesita 2 horas de sueño en el día. Creo que es una poción que a los dueños de fábricas o banqueros les gustaría más. Klein asintió y atravesó rápidamente el tabique. Vio que Dunn Smith había abierto la puerta de su despacho y estaba de pie a la entrada. ¿Qué ocurre? Vestido con su cazadora negra, sostenía un bastón con incrustaciones de oro con una expresión solemne y severa. La sensación de déjà vu vino a mí. Debería ser el cuaderno de la familia Antígono. Klein se esforzó porque su respuesta fuera clara y lógica. ¿Dónde estaba eso? La expresión de Dunn Smith no tuvo ningún cambio obvio. Sin embargo, la intuición de Klein le dijo que se había producido en él una conmoción clara e invisible. Posiblemente se trataba de un destello de su espíritu o de un cambio en sus emociones. Está en el lugar donde Leonard y yo salvamos al rehén ayer. Frente a la habitación de los secuestradores. No me di cuenta en ese entonces hasta que tuve un sueño y recibí una revelación. Klein no ocultó nada. Por lo que parece, me perdí hacer grandes contribuciones. Leonard, que había caminado hacia la partición, se rió entre dientes. Dunn asintió levemente mientras instruía con una expresión solemne. Haz que Kenley reemplace el reloj de la armería de Old Nail. Deja que el viejo Nail y Fry vengan con nosotros. Leonard dejó de actuar frívolo cuando inmediatamente informó a Kenley y Frie que estaban en la sala de entretenimiento de los Nighthawks. Uno de ellos era un insomne y el otro era un coleccionista de cadáveres. 5 minutos después, el carruaje de 2 ruedas que estaba bajo la jurisdicción de los Nighthawks comenzó a conducir por las calles dispersas por la mañana. Leonard llevaba un sombrero de plumas, una camisa y un chaleco. Se paró como el conductor del carruaje, azotando un látigo de vez en cuando, enviando una grieta crujiente. Dentro del vagón, Klein y el viejo Neil estaban sentados a un lado. Frente a ellos estaban Dunn Smith y Frie. La piel del coleccionista de cadáveres era tan blanca que parecía que no había estado bajo el sol en mucho tiempo o que tenía una deficiencia severa de sangre. Parecía tener unos 30 años con cabello negro y ojos azules. Tenía un puente nasal alto y sus labios eran muy delgados. Tenía un comportamiento frío y oscuro y tenía un leve olor a cadáveres que a menudo tocaban. Repita la situación nuevamente en detalle. Dunn ajustó el cuello de su cazadora negra. Klein acarició el topacio que colgaba de su manga mientras empezaba a contar desde el encargo de su misión hasta el sueño. A su lado, el viejo Neil se reía entre dientes. Tu destino parece estar entrelazado con el cuaderno de esa familia Antígono. Nunca esperé que lo cumplieras de esa manera. Es verdad, ¿no es demasiada coincidencia? Afortunadamente, Leonard acaba de mencionar que no había indicios de facciones ocultas de poderes misteriosos en juego en las investigaciones preliminares del secuestro de Elliot. Fue únicamente un crimen motivado por el dinero. De lo contrario, realmente sospecharía que alguien lo había organizado deliberadamente. Klein encontró la situación bastante curiosa. Fue demasiada coincidencia. Dunn no expresó sus ideas ya que estaba en un pensamiento profundo. Del mismo modo, el coleccionista de cadáveres Frie mantuvo su silencio en su cazadora negra. Klein encontró la situación bastante curiosa. Solo cuando el carruaje se detuvo ante el edificio mencionado por Klein se rompió el silencio. Subamos. Klein, tú y el viejo Neil caminen detrás. Tengan cuidado, mucho cuidado.
Dunn se bajó del carruaje y sacó un extraño revólver con un cañón claramente largo y grueso. Se lo metió en el bolsillo derecho. De acuerdo. Klein no se atrevió a tomar la palabra. Después de que Leonard encontró a alguien para vigilar el carruaje, los 5 Beyonders entraron ordenadamente al edificio. Con pasos muy ligeros, llegaron al tercer piso. ¿Es este el lugar? Leonard señaló el apartamento frente a los secuestradores. Klein se dio 2 golpecitos en la glabela y activó su visión espiritual. En este estado, su percepción espiritual se mejoró nuevamente. Encontró la puerta familiar como si alguna vez hubiera entrado antes. Sí. Él asintió en afirmación. El viejo Neil también activó su percepción espiritual y después de observar cuidadosamente, dijo: No hay nadie dentro, ni hay resplandores espirituales de magia. El coleccionista de cadáveres Frie agregó con su voz ronca. No hay espíritus malignos. Podía ver muchos cuerpos espirituales, incluidos espíritus malignos y espectros inquietos, incluso sin activar su visión espiritual. Leonard dio un paso adelante y, como ayer, golpeó la cerradura de la puerta. Esta vez no solo la madera circundante se rompió, sino que incluso la cerradura de la puerta voló y cayó ruidosamente al suelo. A Klein le pareció sentir que un sello invisible se desvanecía al instante. Inmediatamente después, percibió un intenso hedor. Cadáver, un cadáver podrido. Frie describió fríamente. No parecía sufrir de náuseas. Dunn extendió su mano derecha con guantes negros y abrió la puerta lentamente. Lo primero que vieron fue una chimenea. Para principios de julio, había un calor anormal que emanaba de la habitación. Frente a la chimenea había una mecedora. Sentada en ella había una anciana vestida de blanco y negro. Su cabeza colgaba baja. Su cuerpo era anormalmente grande. Su piel era de color verde negruzco e hinchada. Se sentía como si explotara de una simple picadura, arrojando un hedor asqueroso y podrido desde adentro. Mientras los gusanos y otros parásitos se retorcían entre su carne, sangre y jugos podridos, o ropa y arrugas, aparecían como puntos de luz en Spirit Vision. Parecían aferrarse cerca de una oscuridad extinguida. Los globos oculares de la anciana cayeron al suelo y rodaron varias veces, dejando atrás una raya marrón amarillenta. Klein sintió asco y, no pudiendo tolerar más aquel hedor pútrido, se agachó y vomitó.